Descubrí que mi esposa me estaba siendo infiel gracias a un mensaje que envió a la persona equivocada. Yo era esa persona equivocada. Eran las 11 de la noche cuando el teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Acababa de llegar del gimnasio, todavía con la ropa sudada, cuando vi la notificación iluminarse en la pantalla. Un mensaje de Luciana, mi esposa de 7 años. Ya salió al gimnasio. Tenemos toda la noche para nosotros, mi amor. No aguanto más estas ganas de tenerte. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra golpeaba como un martillo contra mi pecho. Las manos me temblaban sosteniendo el teléfono. No era posible. Tenía que ser un error, una broma cruel, algo. Pero entonces llegó el segundo mensaje, apenas 10 segundos después. ¡Dios mío! ¡Mateo! ¡Borra eso! ¡Por favor! Y ahí supe que mi matrimonio acababa de explotar en 1000 pedazos. Me senté en la silla del comedor, todavía mirando la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 7 años juntos. 7 años construyendo lo que yo creía era una vida sólida, con planes, con futuro. Habíamos hablado de tener hijos el mes pasado, literalmente el mes pasado, y ahora esto. Un mensaje destinado a otro hombre, enviado a mí por error. La ironía era tan cruel que casi podía reírme, si no fuera porque sentía que el piso se abría bajo mis pies. Respiré hondo, intentando procesar lo que acababa de leer. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era él? ¿Dónde se veían? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza como un tráfico detenido, cada una chocando contra la otra. Sin dejarme pensar con claridad, el teléfono vibró de nuevo. Más mensajes de Luciana. Mateo, por favor, necesitamos hablar. Fue un error, lo puedo explicar. No es lo que piensas. Pero era exactamente lo que pensaba, porque ¿qué otra cosa podía ser? No respondí. Simplemente me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiendo cómo cada segundo que pasaba confirmaba lo que ya sabía. Mi esposa tenía un amante, y yo, como un idiota, había estado yendo al gimnasio todas las noches pensando que estaba cuidando mi salud, cuando en realidad le estaba dando a ella el espacio perfecto para traicionarme en nuestra propia casa. La rabia empezó a crecer, lenta pero firme, subiendo desde el estómago hasta la garganta. No era solo la infidelidad, era la forma en que me habían engañado, la facilidad con la que ella había estado mintiendo, probablemente durante meses, quizás años. Me levanté de la silla y caminé hacia el dormitorio. Las piernas me pesaban como si llevara piedras en los bolsillos. Cuando abrí la puerta, Luciana estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Había estado llorando, pero eso no me conmovió. Ya no. Mateo, dijo con voz temblorosa, poniéndose de pie. Lo siento tanto. Fue un accidente. Yo nunca quise. ¿Accidente? La interrumpí, la voz saliendo más fría de lo que esperaba. ¿El mensaje fue un accidente o la traición? Ella bajó la mirada, las manos retorciendo el borde de su camiseta. Yo. No sé cómo explicarlo. Entonces no lo hagas, respondí, girándome hacia el armario. Solo dime cuánto tiempo. Silencio. Luciana tragó saliva, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 4 meses, susurró finalmente. 4 meses. 120 días de mentiras. 120 noches donde yo salía al gimnasio creyendo que estaba mejorando mi vida mientras ella destruía nuestro matrimonio. Saqué una maleta del armario y comencé a meter ropa dentro. Luciana se acercó, intentando tocar mi brazo, pero me aparté antes de que pudiera hacerlo. Mateo, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, yo te amo. Me detuve, la maleta a medio llenar, y la miré directamente a los ojos. ¿Me amas? ¿4 meses de acostarte con otro hombre es tu forma de amarme? Ella negó con la cabeza, desesperada. Él no significa nada. Eres tú. Siempre has sido tú. Si siempre he sido yo, entonces no entiendo por qué necesitabas a alguien más, dije, cerrando la maleta con un golpe seco. Mateo, espera. No te vayas así. Podemos ir a terapia, podemos. No, la corté. No voy a ir a ninguna terapia. No voy a sentarme en un consultorio a escuchar excusas sobre por qué decidiste destruir lo que teníamos. Esto se acabó. Caminé hacia la puerta del dormitorio,
Pero antes de salir, me giré una última vez. Solo quiero saber una cosa. ¿Quién es él? Luciana cerró los ojos, como si la pregunta le doliera físicamente. Es Esteban. Esteban, mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que había sido padrino en nuestra boda. El mismo que venía a cenar a casa cada 2 semanas. El que me había ayudado a mudarme a este departamento cuando Luciana y yo nos casamos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esteban, repetí, casi sin voz. Tu mejor amigo, dijo ella, como si necesitara aclararlo, como si yo no supiera exactamente quién era. Nunca quisimos que pasara solo. Sucedió, solo sucedió, como si la traición fuera un accidente de tránsito, algo inevitable, fuera de control. Salí del dormitorio sin decir nada más. No había nada que decir. Tomé la maleta, las llaves del coche, y cerré la puerta de nuestro departamento detrás de mí. Luciana no intentó detenerme. Tal vez sabía que era inútil, tal vez simplemente se quedó ahí, llorando por lo que había perdido. Pero yo ya no era parte de esa ecuación. Conduje hasta el hotel más cercano y pagué una habitación por una semana. No tenía idea de qué haría después, pero sabía que no podía volver. No todavía, quizás nunca. Esa noche, tirado en una cama que no era la mía, mirando el techo de una habitación impersonal y fría, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a dejarme hundir en la autocompasión mientras ellos seguían con sus vidas. Si Luciana y Esteban querían jugar sucio, yo también podía hacerlo, pero lo haría con inteligencia, con calma, con precisión, porque si algo había aprendido en esos 7 años con Luciana, era que ella valoraba su imagen, su reputación, su estatus social. Y Esteban, bueno, Esteban tenía una prometida que no tenía idea de lo que su futuro esposo había estado haciendo a sus espaldas. Me incorporé en la cama, tomé mi teléfono y comencé a hacer una lista de todo lo que sabía, de todo lo que podía probar, de todas las formas en que podía asegurarme de que la traición tuviera consecuencias. No era venganza. O tal vez sí, pero era justicia. Mi justicia. A la mañana siguiente, desperté con un propósito claro. Lo primero que hice fue llamar a un abogado especializado en divorcios, no cualquier abogado, sino el mejor que pude encontrar. Le expliqué la situación y le envié capturas de pantalla de los mensajes. Me dijo que con esa evidencia el proceso sería sencillo. Luciana no tendría ninguna base legal para reclamar algo que no le correspondiera. Todo lo que habíamos construido juntos, incluyendo el departamento, estaba a mi nombre. Había sido mi abuelo quien me había dejado el dinero para la compra, y aunque Luciana siempre lo consideró nuestro hogar, legalmente era mío. El abogado sonrió cuando le conté esos detalles. Esto será más fácil de lo que pensabas, dijo. Y tenía razón. Lo segundo que hice fue contactar a Andrea, la prometida de Esteban. No la conocía bien, pero la había visto en algunas reuniones sociales. Siempre me pareció una mujer inteligente, trabajadora, con metas claras. No merecía lo que le estaban haciendo. Le envié un mensaje directo por redes sociales, breve y al punto. Andrea, necesito hablar contigo sobre Esteban. Es urgente. Si puedes, llámame a este número. No esperaba que respondiera rápido, pero lo hizo. Menos de 1 hora después mi teléfono sonó. ¿Mateo? Su voz era cautelosa, confundida. Sí, soy yo. Mira, Andrea, no sé cómo decirte esto sin que suene brutal, así que voy a ser directo. Esteban te está siendo infiel con mi esposa. Lleva 4 meses. Silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada. ¿Qué? Tengo pruebas, continué. Mensajes, capturas de pantalla. Descubrí todo anoche por accidente. Luciana me envió un mensaje que estaba destinado a él. Si quieres verlo, puedo enviártelo. Más silencio. Luego, con voz temblorosa, dijo: envíamelo. Le mandé las capturas de pantalla. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente Andrea respondió. Gracias por decírmelo. No sé qué voy a hacer, pero gracias. Colgó. No volví a saber de ella ese día, pero sabía que el mensaje había aterrizado como una bomba. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones legales, llamadas telefónicas y silencios largos. Luciana intentó contactarme varias veces, pero ignoré cada mensaje, cada llamada.
No tenía nada que decirle. El abogado se encargó de todo. Presentó los papeles del divorcio, incluyó las pruebas de la infidelidad y le dejó claro a Luciana que no tenía ninguna opción más que aceptar los términos. Ella intentó negociar, pidiendo la mitad del valor del departamento, alegando que había contribuido con su trabajo durante los años que estuvimos juntos, pero el abogado fue implacable. Usted no tiene derechos sobre una propiedad que no está a su nombre, especialmente considerando las circunstancias de la separación, le dijo durante una de las audiencias preliminares. Luciana salió de esa reunión llorando, pero yo ya no sentía nada, ni lástima ni rabia, solo vacío. Mientras tanto, Esteban también estaba enfrentando las consecuencias. Andrea rompió el compromiso públicamente, publicando en sus redes sociales una foto de su anillo de compromiso junto con un mensaje que decía: «Cuando descubres que la persona en la que confiabas no merece ni un segundo más de tu tiempo». No mencionó nombres, pero todos sus amigos en común con Esteban sabían exactamente de quién estaba hablando. Los comentarios se llenaron de apoyo para ella y de especulaciones sobre él. Esteban intentó contactarme también, enviándome mensajes llenos de disculpas vacías y explicaciones que no pedí. «Hermano, lo siento. No sé qué me pasó. Fue un error. Por favor, hablemos». Lo bloqueé sin responder. No era mi hermano. Nunca más lo sería. Un hombre que traiciona así no merece ni una palabra. 2 semanas después del mensaje equivocado que lo cambió todo, Luciana firmó los papeles del divorcio. No hubo drama. No hubo gritos, solo firmas en papel, silencio pesado y una sensación de finalidad que era casi palpable. Cuando salimos de la oficina del abogado, ella intentó hablarme una última vez. «Mateo, sé que cometí un error terrible. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte». La miré, buscando en sus ojos algo que me hiciera sentir diferente, pero solo vi a una mujer que había tomado decisiones egoístas y ahora enfrentaba las consecuencias. «Luciana», dije con voz calmada, «no me lastimaste porque quisiste o no quisiste. Me lastimaste porque elegiste hacerlo. Cada noche que salí al gimnasio, cada vez que confiaba en ti, estabas eligiendo traicionarme. Esa es la diferencia». Ella bajó la mirada, las lágrimas cayendo sobre el pavimento. «Lo sé». «Bien, entonces espero que esa claridad te sirva para no hacerle lo mismo a la próxima persona que confíe en ti». Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. No miré atrás. No había razón para hacerlo. Pasaron 3 meses desde el divorcio. 3 meses en los que reconstruí mi vida pieza por pieza, sin prisa pero con determinación. Vendí el departamento donde había vivido con Luciana. No podía seguir ahí, rodeado de recuerdos que ya no significaban nada. Con el dinero de la venta, compré un lugar más pequeño, pero completamente mío, en un barrio diferente, lejos de todo lo que me recordara a ella. Era un espacio limpio, sin historia, sin fantasmas, exactamente lo que necesitaba. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé de lleno en proyectos que había estado posponiendo, trabajando hasta tarde, buscando en la rutina una estructura que me mantuviera ocupado. Mis colegas notaron el cambio. «Estás diferente», me dijo Ramiro, mi compañero de oficina, durante un almuerzo. «Más enfocado, más serio. Digamos que tuve un despertar», respondí sin entrar en detalles. Él no insistió. Ramiro era de esos amigos que sabían cuándo no hacer preguntas. Pero no todo era trabajo. También comencé a hacer cosas que había dejado de lado durante el matrimonio. Volví a tocar guitarra, algo que no hacía desde la universidad. Me inscribí en un grupo de senderismo los fines de semana. Empecé a cocinar comidas elaboradas solo porque quería, sin tener que coordinar horarios o gustos con nadie más. Era extraño al principio, esa libertad absoluta, pero poco a poco empecé a disfrutarla, a apreciarla, a entender que la vida después de la traición no tenía por qué ser una ruina permanente. Luciana, por otro lado, no tuvo la misma suerte. A través de conocidos en común, me enteré de que había intentado continuar su relación con Esteban después del divorcio, como si todo el caos que habían causado pudiera simplemente convertirse en un romance legítimo. Pero la realidad fue menos romántica. Esteban, resulta, no estaba interesado en una relación seria con ella. Lo que había entre ellos era conveniente mientras era secreto, excitante mientras era prohibido, pero una vez expuesto, perdió todo su atractivo.
Él la dejó 2 meses después de que Andrea rompiera el compromiso, alegando que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Luciana quedó sola, sin esposo, sin amante, y con una reputación dañada que la seguía a donde fuera. Supe por una amiga en común, Natalia, que Luciana había intentado volver a contactarme varias veces después de eso. Me preguntó por ti, me dijo Natalia una tarde mientras tomábamos café. Quería saber cómo estabas, si estabas viendo a alguien. Le dije que no era mi lugar decirle nada. Hiciste bien, respondí. No tengo nada que hablar con ella. Natalia asintió, removiendo su café pensativamente. Creo que se dio cuenta de lo que perdió. Pero ya es tarde, ¿verdad? Mucho tarde, confirmé. La verdad es que Luciana había perdido mucho más de lo que probablemente imaginó cuando envió ese mensaje equivocado. Perdió el departamento, perdió la estabilidad económica que yo proporcionaba, perdió amigos que decidieron tomar partido en la separación y no eligieron el suyo. Pero sobre todo, perdió la oportunidad de tener una vida construida sobre algo real, porque lo que teníamos, aunque ella lo tiró por la borda, era real, era sólido, y una vez que lo destruyó, no había forma de recuperarlo. Esteban tampoco salió ileso. Andrea, después de romper el compromiso, se aseguró de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué había terminado la relación. No fue vengativa ni dramática, simplemente honesta, y esa honestidad fue devastadora para Esteban. Su reputación quedó por los suelos. Amigos que lo conocían desde hace años comenzaron a distanciarse. Incluso en el trabajo, donde era muy respetado, empezaron a mirarlo diferente. La infidelidad tiene eso. Mancha todo lo demás. Ya no era solo Esteban el ingeniero talentoso o Esteban el tipo simpático. Era Esteban el que traicionó a su mejor amigo y a su prometida al mismo tiempo. Intentó disculparse conmigo una última vez, apareciendo en mi oficina un día sin avisar. La recepcionista me llamó, sorprendida. Mateo, hay un tal Esteban aquí que insiste en verte. Dice que es urgente. Bajé a la recepción, más por curiosidad que por cualquier deseo de escucharlo. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, que siempre había sido impecable, estaba arrugada y descuidada. Mateo, dijo, dando un paso hacia mí. Por favor, solo dame 5 minutos. No, respondí simplemente. No tengo nada que hablar contigo. Hermano, por favor, sé que la cagué. Sé que no tengo excusa, pero éramos amigos. 20 años de amistad tienen que significar algo. Lo miré directamente a los ojos. Significaban algo, hasta que decidiste tirarlo todo por la ventana. Ahora no significan nada. Mateo. Esteban, vete. No voy a repetírtelo. Se quedó ahí parado, buscando palabras que no llegaron. Finalmente, bajó la cabeza y se dio la vuelta. Lo vi alejarse por el estacionamiento, subir a su coche y desaparecer. Fue la última vez que lo vi. Mientras mi vida seguía adelante, la de ellos parecía estancarse en las consecuencias de sus propias decisiones, pero yo no sentía satisfacción en su sufrimiento. No era esa clase de persona, simplemente había cerrado esa puerta y seguido con mi vida. La venganza, si es que se podía llamar así, no fue algo que yo orquestara, fue simplemente la realidad alcanzándolos. Las decisiones tienen consecuencias y ellos estaban viviendo las suyas. Un sábado por la mañana, 6 meses después del mensaje equivocado que cambió todo, me encontré en una cafetería del centro con Ramiro y algunos amigos del trabajo. Estábamos planeando un viaje de campamento para el siguiente mes, algo relajado, sin complicaciones. La conversación fluía fácil, las risas eran genuinas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente presente en el momento. No estaba pensando en Luciana, ni en Esteban, ni en todo lo que había pasado. Simplemente estaba ahí, disfrutando. «¿Te ves bien, hermano?», dijo Ramiro mientras pagábamos la cuenta. «En serio, hace meses que no te veía tan relajado». «Me siento bien», admití. «Fue un proceso largo, pero creo que finalmente llegué al otro lado». «Me alegro», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Te lo mereces». Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en el balcón con una cerveza fría y miré la ciudad iluminarse a medida que caía la noche. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un simple mensaje equivocado había detonado una explosión que destruyó mi matrimonio, mi amistad más antigua y la vida que creía tener. Pero también pensé en todo lo que había ganado: claridad, libertad y, sobre todo, respeto por mí mismo. No había perdonado a Luciana.
Probablemente nunca lo haría, pero tampoco la odiaba. Simplemente había seguido adelante. Y eso, me di cuenta, era la mejor forma de cerrar ese capítulo. No con drama, no con venganza elaborada, sino con la simple decisión de no permitir que su traición definiera el resto de mi vida. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco, temiendo que fuera Luciana intentando contactarme de nuevo. Pero no lo era. Era una invitación a una reunión de exalumnos de la universidad. Sería genial verte de nuevo, Mateo. Han pasado años. Sonreí. Tal vez era hora de reconectar con personas que realmente importaban, con amistades que no habían sido manchadas por la traición, con una vida que todavía tenía mucho por ofrecer. Respondí confirmando mi asistencia y dejé el teléfono a un lado. La brisa nocturna era agradable, el sonido de la ciudad un murmullo constante pero reconfortante. Por primera vez en meses, me sentí agradecido. Agradecido por ese mensaje equivocado. Porque aunque había sido doloroso, aunque había destruido todo lo que conocía, también me había liberado de una vida construida sobre mentiras. Y eso, al final del día, era un regalo. Pero la historia de Luciana y Esteban no terminó ahí. Aunque yo había seguido adelante, ellos seguían atrapados en las consecuencias de sus decisiones. Y esas consecuencias estaban lejos de terminar. Fue Natalia quien me contó lo que pasó después. Nos habíamos mantenido en contacto, más como amigos que como conocidos casuales. Ella había sido testigo de gran parte del drama desde afuera, y aunque intentaba mantenerse neutral, era claro que la traición la había afectado también. Luciana perdió su trabajo, me dijo una tarde durante uno de nuestros cafés mensuales. Levanté la mirada, sorprendido. ¿Qué pasó? Aparentemente su jefe se enteró del escándalo del divorcio. Ya sabes cómo es en empresas pequeñas. Todos se conocen. Alguien comentó algo. La historia se esparció, y de repente ella era la mujer que engañó a su esposo con el mejor amigo. La despidieron con una excusa sobre recortes presupuestarios, pero todos sabemos la verdad. Eso es duro, dije, aunque no sentí la compasión que probablemente debería haber sentido. ¿Y Esteban? Esteban está peor, continuó Natalia. Andrea no solo rompió con él, también le contó a la familia de él lo que había pasado. Sus padres, que adoraban a Andrea, prácticamente lo desheredaron. No literalmente, pero ya sabes, cortaron lazos. Le dijeron que había deshonrado a la familia. Procesé esa información en silencio. No era que me alegrara de su sufrimiento, pero había una parte de mí que sentía que la justicia, de alguna forma retorcida, estaba tomando su curso. Ellos habían elegido la traición, ahora vivían con las consecuencias. ¿Luciana intentó contactarte de nuevo?, preguntó Natalia, observándome con cuidado. No, respondí. Y si lo hace, no responderé. Esa parte de mi vida está cerrada. Natalia asintió, entendiendo. Creo que eso es lo mejor. Ella necesita aprender a vivir con lo que hizo. No puede seguir buscando salvación en las personas que lastimó. Tenía razón. Luciana había hecho su cama, y ahora tenía que dormir en ella. Yo no era responsable de su redención, de su sanación, ni de su futuro. Eso era algo que tenía que resolver sola. Pasaron más meses. Mi vida continuó mejorando. Conseguí una promoción en el trabajo, algo que había estado buscando durante años pero que nunca había tenido el tiempo o la energía para perseguir realmente mientras estaba casado. Con la promoción vino un aumento salarial significativo y nuevas responsabilidades que me emocionaban genuinamente. Era como si, al quitarme el peso de un matrimonio fallido, hubiera liberado espacio para crecer en otras áreas. También empecé a salir con alguien. No fue algo planeado ni buscado. Simplemente sucedió. Su nombre era Daniela y la conocí en el grupo de senderismo. Era profesora de educación física, amante de la naturaleza, y tenía una risa que iluminaba cualquier espacio. Al principio, éramos solo amigos. Caminábamos juntos, conversábamos sobre libros y películas, compartíamos historias sobre nuestras vidas. Ella sabía que yo había salido recientemente de un divorcio, pero nunca preguntó demasiado. Respetaba mis límites, y eso me hacía sentir seguro. Una noche, después de una caminata particularmente desafiante, nos sentamos en la cima de una colina a ver el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, y el silencio entre nosotros era cómodo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Daniela, rompiendo el silencio.
Claro. ¿Todavía piensas en ella? ¿En tu ex esposa? Consideré la pregunta por un momento. A veces, admití. Pero no de la forma en que crees. No la extraño. No deseo que las cosas hubieran sido diferentes. Solo pienso en cómo todo ese dolor me trajo hasta aquí. Y aquí, honestamente, no está mal. Daniela sonrió. Me alegra escuchar eso. Nos quedamos ahí hasta que el sol desapareció completamente, y luego caminamos de regreso a nuestros coches. Antes de despedirnos, ella me tomó la mano. Gracias por ser honesto conmigo, dijo. Gracias por ser paciente conmigo, respondí. Esa fue la primera vez que sentí que estaba realmente listo para dejar atrás el pasado y abrazar algo nuevo, algo real, algo construido sobre honestidad y respeto mutuo, no sobre mentiras y conveniencia. Mientras tanto, la vida de Luciana continuó su espiral descendente. Me enteré por terceros que había intentado volver con Esteban después de que él la dejara la primera vez. Aparentemente, se presentó en su apartamento una noche, llorando y suplicando otra oportunidad. Pero Esteban, quien había aprendido a la mala que las relaciones construidas sobre traición no tenían futuro, la rechazó. No puedo volver a confiar en ti, le dijo, según me contaron. Y honestamente, no sé si alguna vez confié realmente. Luciana quedó destrozada. Sin trabajo, sin relación, sin el apoyo de amigos que habían decidido distanciarse del drama, se encontró completamente sola. Intentó reconstruir su vida, buscando empleos, mudándose a un apartamento más pequeño, tratando de empezar de nuevo, pero el peso de la infidelidad la seguía a donde fuera. En entrevistas de trabajo, cuando investigaban sus antecedentes o hablaban con referencias, la historia eventualmente salía a la luz. No siempre de manera explícita, pero lo suficiente como para que las puertas se cerraran una tras otra. Esteban tampoco tuvo mejor suerte. La ruptura con Andrea había sido pública y humillante, y su círculo social, que en gran parte estaba compuesto por amigos de ella, lo había excluido completamente. En el trabajo, aunque no lo despidieron, fue pasado por alto para promociones y proyectos importantes. Su reputación estaba manchada, y en un campo donde las relaciones profesionales lo eran todo, eso era devastador. Intentó mudarse a otra ciudad, empezar de cero, pero los mismos problemas lo seguían. La infidelidad, especialmente una tan pública y con tantas capas de traición, no se olvidaba fácilmente. Un año después del mensaje equivocado, me encontré de nuevo en aquella cafetería del centro, esta vez con Daniela. Estábamos planificando unas vacaciones juntos, algo simple pero significativo. Ella sugirió la playa, yo prefería las montañas. Reímos mientras negociábamos, sabiendo que al final llegaríamos a un compromiso que nos haría felices a ambos. Eso era lo que teníamos: equilibrio, comunicación, confianza. ¿Sabes?, dijo Daniela, tomando mi mano sobre la mesa. Me alegra que hayas pasado por lo que pasaste. La miré, sorprendido. ¿Por qué? Porque si no lo hubieras hecho, no estarías aquí ahora, conmigo. Y eso me habría perdido algo increíble. Sonreí. Tenía razón. Aunque el dolor de la traición había sido intenso, aunque había destrozado mi vida en ese momento, también me había llevado a un lugar mejor, a una relación mejor, a una versión mejor de mí mismo. Esa noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de la ciudad, recibí un mensaje de Natalia. Luciana intentó contactarme de nuevo hoy. Preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que habías seguido adelante. Creo que finalmente lo entendió. No respondí. No había nada que decir. Luciana podía entender o no entender. Podía sufrir o encontrar su propio camino. Pero eso ya no era mi problema. Yo había cerrado esa puerta, había sanado esas heridas y había construido algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Miré a Daniela, caminando a mi lado, sonriendo por algo que acababa de ver en una vidriera, y me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas. La traición solo te destruye si se lo permites. Yo elegí no permitirlo. Elegí sanar, crecer y encontrar algo mejor. Y eso, al final del día, era la verdadera victoria. Los siguientes meses fueron una mezcla de estabilidad y crecimiento. Daniela y yo decidimos finalmente irnos de vacaciones, eligiendo un compromiso perfecto. Una cabaña en las montañas cerca de una playa escondida. Pasamos una semana desconectados del mundo,
caminando por senderos boscosos durante el día y viendo el atardecer sobre el océano por las noches. Fue exactamente lo que necesitaba. Un reinicio completo. Una confirmación de que la vida después de la traición no solo era posible, sino que podía ser genuinamente hermosa. Durante ese viaje, Daniela y yo hablamos sobre el futuro. No de manera pesada o comprometedora, sino natural. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos? Me preguntó una noche mientras estábamos sentados frente a una fogata. Sí, respondí. Luciana y yo hablamos de eso antes de que todo explotara. Pero ahora me alegro de que nunca llegamos a ese punto. No puedo imaginar tener que coparentear con alguien que me traicionó así. Entiendo, dijo Daniela asintiendo. Pero ¿todavía lo quieres? En el futuro. La miré, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Con la persona correcta, sí. Definitivamente. Ella sonrió, y aunque no dijimos nada más sobre el tema esa noche, había una comprensión tácita entre nosotros. Estábamos construyendo algo serio, algo que tenía futuro. Cuando regresamos de las vacaciones, la realidad nos recibió de golpe. Tenía cientos de correos en el trabajo, reuniones atrasadas, proyectos que necesitaban atención inmediata. Pero no me importó. Me sumergí en el trabajo con renovada energía, sabiendo que tenía algo sólido esperándome al final del día. Daniela y yo habíamos decidido vernos varias veces a la semana, y aunque vivíamos en apartamentos separados, habíamos empezado a hablar sobre la posibilidad de mudarnos juntos en el futuro cercano. No había prisa, pero la dirección era clara. Fue en uno de esos días ocupados en la oficina cuando Ramiro se acercó a mi escritorio con una expresión extraña. Mateo, hay alguien en recepción que pregunta por ti. ¿Quién? Dice que es Luciana. Mi corazón se detuvo por un segundo. Después de más de un año sin contacto, ¿por qué ahora? Dile que estoy ocupado, respondí, volviendo mi atención a la computadora. Ramiro dudó. Dice que es importante, que solo necesita 5 minutos. Suspiré cerrando la laptop. Está bien. Bajo en un momento. Bajé a la recepción con una mezcla de curiosidad y molestia. ¿Qué podía ser tan importante como para que Luciana apareciera en mi lugar de trabajo después de todo este tiempo? Cuando la vi, casi no la reconocí. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa, aunque limpia, se veía desgastada. Tenía ojeras profundas y el cabello, que siempre había sido su orgullo, estaba descuidado y sin brillo. Se veía derrotada. Mateo, dijo, dando un paso hacia mí. Su voz temblaba. Gracias por bajar. Tienes 5 minutos, dije cruzando los brazos. No iba a facilitarle esto. Ella merecía sentirse incómoda después de todo lo que había hecho. Yo. Necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho, sé que probablemente me odias, pero, por favor, solo escúchame. Habla. Luciana respiró hondo, las manos temblándole mientras retorcía el borde de su chaqueta. He estado intentando rehacer mi vida. Busqué trabajo, intenté seguir adelante, pero todo se derrumbó. Perdí todo, Mateo. Mi trabajo, mis amigos, mi reputación. Incluso mi familia me dio la espalda cuando se enteraron de lo que hice. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? La miré fijamente. No soy tu salvavidas, Luciana. Tomaste decisiones. Ahora vives con ellas. Lo sé, dijo, las lágrimas comenzando a caer. Pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, la interrumpí. No puedes volver atrás. Lo que hiciste no se borra con disculpas. Destruiste nuestro matrimonio. Traicionaste mi confianza. Y lo hiciste con mi mejor amigo. No hay nada que puedas decir que cambie eso. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Solo quería que supieras que me arrepiento, que daría cualquier cosa por cambiar lo que hice. Luciana, dije, mi voz más suave pero firme. No vine aquí para hacerte sentir mejor. Vine porque me pediste 5 minutos. Ya los tuviste. Ahora por favor vete. Sigue con tu vida y déjame seguir con la mía. Mateo, por favor. Adiós, Luciana. Me di la vuelta y subí de regreso a mi oficina sin mirar atrás. Podía escucharla llorando en el vestíbulo, pero no me detuve. Esa parte de mi vida estaba cerrada. No había nada más que decir, nada más que hacer. Ella había venido buscando perdón, o tal vez buscando que yo le diera alguna señal de que las cosas podían arreglarse, pero eso no iba a pasar. No porque fuera cruel, sino porque simplemente ya no había nada entre nosotros.
El matrimonio había terminado. La confianza había sido destruida y yo había seguido adelante. Esa noche, le conté a Daniela sobre el encuentro. Estábamos en su apartamento, cocinando juntos, y cuando le expliqué lo que había pasado, ella dejó de picar verduras y me miró. ¿Cómo te sientes? Nada, admití. No sentí nada, ni rabia ni lástima. Solo, vacío, como si estuviera hablando con una extraña. Daniela asintió, volviendo a las verduras. Creo que eso es bueno. Significa que realmente la superaste. Sí, dije, envolviendo mis brazos alrededor de ella desde atrás. Creo que sí. Los meses siguientes fueron tranquilos. Luciana no volvió a contactarme. Natalia me contó que había conseguido un trabajo en otra ciudad, lejos de todos los que conocía, intentando empezar de cero de verdad esta vez. No supe más de ella después de eso, y honestamente, no me importó. Su vida ya no era mi problema. Esteban también desapareció del radar. Alguien mencionó que se había mudado al extranjero, buscando oportunidades en un lugar donde nadie conociera su historia. Tal vez le funcionó, tal vez no, nunca lo sabré, y tampoco me importa. Mi vida, en contraste, seguía floreciendo. Daniela y yo finalmente decidimos mudarnos juntos, alquilando un apartamento luminoso con vista a un parque. Amueblamos el lugar juntos, eligiendo cada pieza con cuidado, creando un espacio que era genuinamente nuestro. No había fantasmas del pasado aquí, no había recuerdos dolorosos, solo un futuro construido sobre bases sólidas de confianza y amor real. Una noche, mientras estábamos acurrucados en el sofá viendo una película, Daniela se giró hacia mí. ¿Sabes qué es lo que más amo de nosotros? ¿Qué? Que somos un equipo, que puedo confiar en ti completamente, que no tengo que preguntarme si estás siendo honesto conmigo o si hay secretos escondidos. Es liberador. Sonreí besándola en la frente. Yo siento lo mismo. Nunca tuve eso con Luciana, aunque pensé que sí, pero ahora entiendo la diferencia. Esto es real. Lo otro era una ilusión. El segundo año después del divorcio llegó con una noticia inesperada. Ramiro me llamó un domingo por la mañana, algo inusual para él. «Mateo, tienes que ver esto», dijo, su voz mezclada entre sorpresa y algo que no pude identificar. ¿Ver qué? Revisa tu correo. Te acabo de enviar un enlace. Abrí mi laptop y encontré el mensaje de Ramiro. Era un enlace a un artículo de noticias locales. El titular decía: «Escándalo en empresa de marketing. Despiden a ejecutivo por relación inapropiada con empleada». Mi estómago se tensó. Hice clic en el enlace y comencé a leer. El artículo detallaba cómo Esteban, quien aparentemente había conseguido un puesto gerencial en una empresa de marketing después de regresar del extranjero, había sido despedido por mantener una relación con una empleada subordinada. Pero eso no era todo. La relación había causado conflictos en el lugar de trabajo, favoritismo evidente, y finalmente, una demanda por acoso laboral de otra empleada que se sintió discriminada. «No aprenden», escribí en respuesta a Ramiro. «Algunos nunca lo hacen», respondió. Cerré la laptop y dejé el teléfono a un lado. No sentí satisfacción al leer esa noticia. No sentí nada, realmente. Esteban había cavado su propia tumba, una y otra vez. Sus decisiones lo habían llevado exactamente a donde estaba. Yo no tenía nada que ver con eso. Solo era un observador externo de las consecuencias naturales de sus acciones. Le conté a Daniela sobre el artículo más tarde ese día. Ella lo leyó en silencio y luego negó con la cabeza. Es triste. No porque no se lo merezca, sino porque claramente nunca aprendió nada. Sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. Algunas personas son así, dije. No pueden ver más allá de sus propios deseos inmediatos. No les importa a quién lastiman en el proceso. Me alegra que tú no seas así, dijo Daniela tomando mi mano. Me alegra que hayas elegido ser diferente. 2 años y medio después del mensaje equivocado que había cambiado mi vida, Daniela y yo estábamos planeando nuestra boda. Era algo pequeño, íntimo, solo con familia cercana y amigos verdaderos. No queríamos nada extravagante ni ostentoso. Solo una celebración simple de nuestro amor y compromiso. Mientras revisábamos la lista de invitados una noche, Daniela hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te preguntaste qué estarían haciendo Luciana y Esteban ahora? Me refiero,
¿Si son felices o si todavía están lidiando con las consecuencias? Pensé en eso por un momento. Honestamente, no. Hace mucho que dejé de pensar en ellos. Sus vidas ya no son mi problema. Sea lo que sea que estén haciendo, sea feliz o miserable, es su responsabilidad. Yo solo me enfoco en lo que tengo aquí, contigo. Daniela sonrió. Esa es la respuesta correcta. ¿Era una prueba? Bromeé. Tal vez, dijo riendo. La boda fue perfecta. Simple, hermosa, llena de amor genuino. Mis padres estaban ahí, radiantes. Los padres de Daniela también, abrazándonos y dándonos sus bendiciones. Ramiro fue mi padrino, y durante su discurso habló sobre cómo me había visto atravesar uno de los momentos más oscuros de mi vida y salir del otro lado más fuerte que nunca. Mateo no solo sobrevivió a la traición, dijo, levantando su copa. Prosperó a pesar de ella. Y eso, amigos, es lo que llamamos verdadera fortaleza. Esa noche, mientras Daniela y yo bailábamos nuestra primera canción como esposos, me di cuenta de algo. El mensaje equivocado de Luciana había sido devastador en su momento. Había destruido mi mundo, había roto mi corazón, había cambiado completamente el curso de mi vida. Pero también me había liberado. Me había liberado de un matrimonio construido sobre mentiras. Me había liberado de una amistad falsa. Y me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. En los brazos de alguien que me amaba de verdad, que me respetaba, que construía conmigo en lugar de destruir. ¿En qué piensas?, susurró Daniela mientras bailábamos. En lo agradecido que estoy, respondí. Por ti, por esto, por todo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Yo también. La vida después de la traición no fue fácil. Hubo noches oscuras, días llenos de dudas, momentos donde cuestioné todo. Pero al final, valió la pena, porque me llevó a algo real, algo verdadero, algo que valía cada lágrima, cada momento de dolor, cada noche sin dormir. Y mientras miraba a mi esposa, sonriendo bajo las luces de nuestra recepción, supe con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. Había elegido la dignidad sobre la autocompasión. Había elegido seguir adelante en lugar de quedarme atrapado en el pasado. Y había elegido construir algo nuevo en lugar de intentar reparar algo irreparablemente roto. El mensaje equivocado de Luciana había sido el catalizador de mi transformación, y por eso, en una forma extraña y retorcida, casi le estaba agradecido. Porque sin ese mensaje, sin esa traición, nunca habría encontrado a Daniela, nunca habría descubierto mi propia fortaleza, nunca habría aprendido lo que realmente significa el amor verdadero. La vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Y yo, finalmente, estaba exactamente donde pertenecía. 3 años después de aquel mensaje que lo cambió todo, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido durante mi matrimonio con Luciana. Daniela y yo habíamos comprado nuestra primera casa juntos, una propiedad modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín pequeño donde Daniela había empezado a cultivar vegetales y un estudio donde yo podía trabajar desde casa cuando era necesario. Era nuestro refugio, nuestro santuario, construido sobre cimientos de confianza y amor real. Una tarde de sábado, mientras estábamos plantando tomates en el jardín, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. «Mateo», la voz era familiar pero distante, como un eco de un pasado que ya no me pertenecía. «¿Esteban?» Hubo una pausa larga. «Sí, soy yo. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte». Daniela me miró con curiosidad. Le hice una seña de que todo estaba bien y me alejé un poco del jardín. «¿Qué quieres, Esteban?» «Nada», dijo rápidamente. «No quiero nada de ti. Solo quería disculparme, de verdad, sin excusas, sin justificaciones». Lo que hice fue imperdonable, y he vivido con eso cada día desde entonces. Su voz sonaba cansada, derrotada. No era el Esteban arrogante y seguro de sí mismo que había conocido durante 20 años. Era alguien completamente diferente. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Después de 3 años, ¿por qué decidiste llamar ahora?» «Porque finalmente entendí», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Entendí lo que perdí. No solo tu amistad, sino mi propia integridad. He estado en terapia, Mateo.
intentando entender por qué hice lo que hice, por qué destruí todo lo que importaba, y quería que supieras que lo siento, profundamente. Me quedé ahí parado, mirando el jardín donde Daniela continuaba trabajando, ajena a la conversación. Pensé en todas las noches que había pasado enojado, herido, traicionado. Pensé en cómo ese enojo eventualmente se había transformado en indiferencia. Y ahora, escuchando a Esteban disculparse, me di cuenta de que ya no sentía nada hacia él, ni rabia, ni perdón, ni siquiera lástima, solo una neutralidad completa. Esteban, dije finalmente, aprecio que hayas llamado, de verdad, pero no puedo darte lo que estás buscando. No puedo decirte que está todo bien, porque no lo está. Lo que hiciste cambió mi vida permanentemente, pero también me llevó a un lugar mejor, así que en cierto sentido, supongo que debería agradecerte, pero no puedo perdonarte. Y no creo que alguna vez pueda. Hubo silencio del otro lado. Lo entiendo, dijo finalmente. Solo quería que lo supieras, que lo siento, y que espero que seas feliz, hermano. De verdad lo espero. Yo también espero que encuentres tu camino, Esteban, pero ese camino no me incluye a mí. Lo sé. Adiós, Mateo. Adiós. Colgué y me quedé ahí parado por un momento procesando la llamada. Daniela se acercó limpiándose las manos en sus jeans. ¿Todo bien? Sí, dije guardando el teléfono. Era Esteban. Quería disculparse. ¿Y? Y nada. Le dije que no había nada que perdonar porque ya no significa nada para mí. Ni él, ni Luciana. Esa parte de mi vida está completamente cerrada. Daniela me abrazó. Estoy orgullosa de ti. Por cómo manejaste todo esto. Por cómo elegiste sanar en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento. No tuve opción, dije, besándola en la frente. Quedarme atrapado habría sido dejarlos ganar. Y no iba a darles esa satisfacción. Unas semanas después, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Natalia. Hacía meses que no sabía de ella, así que abrí el correo con curiosidad. Mateo, espero que estés bien. Solo quería contarte algo que me enteré. Luciana se casó hace 2 meses, con alguien que conoció en su trabajo nuevo. No sé mucho sobre él, pero aparentemente están viviendo en otra ciudad. Pensé que querrías saberlo. No sé por qué. Simplemente sentí que debías. Espero que tú también estés feliz. Saludos, Natalia. Leí el mensaje 2 veces y luego lo cerré. Luciana se había casado. Bien por ella, supongo. Si había encontrado algo real, algo que la hiciera feliz, entonces tal vez finalmente había aprendido de sus errores. O tal vez no. De cualquier manera, ya no era mi problema. Le mostré el mensaje a Daniela esa noche. Ella lo leyó y luego me miró. ¿Cómo te sientes? Indiferente, dije honestamente. Espero que sea feliz. Espero que haya aprendido, pero su felicidad o su sufrimiento ya no me afectan. Simplemente es. Esa es una señal de verdadera sanación, dijo Daniela. Cuando puedes desearle bien a alguien que te lastimó sin sentir nada al respecto, ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción, solo indiferencia. Supongo que tienes razón. Los meses siguieron pasando. La vida continuó con su ritmo natural. Daniela y yo hablamos seriamente sobre tener hijos. Era algo que ambos queríamos, pero queríamos estar seguros de que estábamos listos. Financieramente, emocionalmente, en todos los sentidos. Decidimos que lo intentaríamos el próximo año, dándonos tiempo para disfrutar de nuestro matrimonio joven antes de agregar esa nueva dimensión a nuestras vidas. En el trabajo, recibí otra promoción. Esta vez a un puesto de dirección que implicaba liderar un equipo de 15 personas. Era un desafío, pero estaba emocionado. Mi vida profesional estaba floreciendo de maneras que nunca hubiera imaginado cuando estaba casado con Luciana. Era como si, al liberarme de esa relación tóxica, hubiera liberado también mi potencial completo. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Daniela me tomó la mano sobre la mesa. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? ¿Qué? Que nunca te escucho hablar sobre tu pasado, sobre Luciana o Esteban. Es como si esa parte de tu vida simplemente no existiera. Pensé en eso por un momento. Supongo que es porque realmente no existe.
No en el sentido de que importa ahora. Es historia, pasado. Y yo estoy completamente enfocado en el presente y el futuro. Me alegra, dijo Daniela sonriendo, porque nuestro futuro es brillante. 4 años después del mensaje equivocado, recibí una última comunicación relacionada con aquella época oscura de mi vida. Era una carta, no un correo electrónico, ni un mensaje de texto, sino una carta física, escrita a mano. El remitente era Luciana. La sostuve en mis manos por un largo rato, debatiendo si abrirla o simplemente tirarla. Finalmente, la curiosidad ganó. Abrí el sobre y saqué varias hojas de papel. La letra era inconfundiblemente de Luciana, esa caligrafía cuidadosa que siempre había usado. Querido Mateo, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente ni siquiera deberías leer esto. Pero necesito decir estas cosas, aunque sea solo para mí misma. Han pasado 4 años desde que todo explotó. 4 años desde que envié ese mensaje que cambió nuestras vidas para siempre. No pasa un día sin que piense en ese momento, en esa decisión terrible que tomé. No estoy escribiendo para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. La traición no fue solo contra ti, sino contra todo lo que habíamos construido, contra los votos que hicimos, contra la confianza que depositaste en mí. Me casé de nuevo, como probablemente ya sabes. Mi esposo es un buen hombre. Me trata bien, pero todos los días llevo conmigo la culpa de lo que te hice. He estado en terapia durante años, intentando entender por qué hice lo que hice. Mi terapeuta dice que era inseguridad, que buscaba validación externa porque no me sentía suficiente. Tal vez tenga razón, pero esa explicación no cambia nada, no borra el daño que causé. Quiero que sepas que Esteban y yo nunca funcionamos después de que todo salió a la luz. Lo que teníamos era basura, construido sobre mentiras y traición. Se desmoronó casi inmediatamente. Y me di cuenta, demasiado tarde, de que había cambiado algo real y sólido por una fantasía que nunca tuvo oportunidad de ser algo más. Escuché que te casaste. Escuché que eres feliz. Y aunque me duele admitirlo, me alegro por ti. De verdad. Mereces ser feliz. Mereces estar con alguien que te valore, que te respete, que nunca te traicione como yo lo hice. Esta carta no es para pedir una respuesta. No espero que me contactes. Solo necesitaba decirte estas cosas. Necesitaba que supieras que entiendo lo que perdí, que entiendo que las decisiones tienen consecuencias, y que vivo con esas consecuencias cada día. Espero que tu vida sea todo lo que soñaste que sería. Espero que encuentres paz, alegría y todo el amor que mereces. Y espero, algún día, poder perdonarme a mí misma por lo que te hice, aunque sé que ese día puede que nunca llegue. Cuídate, Mateo. Luciana. Terminé de leer la carta y la doblé cuidadosamente, guardándola de nuevo en el sobre. No sentí rabia ni dolor. No sentí satisfacción por su sufrimiento ni compasión por su arrepentimiento. Simplemente sentí cierre. Un cierre final, definitivo, de un capítulo que había estado cerrado durante años, pero que ahora, con esta carta, finalmente tenía su punto final. Le mostré la carta a Daniela. Ella la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa. Es triste, dijo finalmente. No porque me dé lástima, sino porque está claro que todavía está atrapada en el pasado, mientras tú has seguido adelante completamente. Sí, dije. Y creo que esa es la diferencia fundamental entre nosotros. Yo elegí sanar y seguir adelante. Ella eligió cargar con la culpa para siempre. ¿Vas a responder? No, dije sin dudarlo. No hay nada que decir. Ella escribió esa carta para sí misma, no para mí. Y está bien. Pero ese capítulo está cerrado. No voy a reabrirlo. Esa noche, quemé la carta en nuestra chimenea. No con rabia ni con drama, sino con una simple aceptación de que era hora de dejar ir incluso ese último vestigio del pasado. Daniela estaba a mi lado mientras las páginas se convertían en cenizas, su mano en la mía. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Ninguno, respondí. Solo gratitud por donde estoy ahora. 5 años después del mensaje equivocado que había detonado el fin de mi matrimonio con Luciana, Daniela me dio la noticia que habíamos estado esperando. Estaba embarazada. La alegría que sentí en ese momento fue incomparable con cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Íbamos a ser padres.
Íbamos a construir una familia basada en amor verdadero, confianza y respeto mutuo. Todo lo que mi matrimonio con Luciana nunca fue. Mientras preparábamos la habitación del bebé, pintando paredes y armando muebles, reflexioné sobre el viaje que había recorrido. Desde ese mensaje equivocado que destrozó mi mundo, hasta este momento de pura felicidad y anticipación. El camino no había sido fácil. Había habido dolor, confusión, noches sin dormir, días donde cuestioné todo. Pero cada paso, cada decisión, cada momento de dolor, me había llevado exactamente aquí. A una vida que valía la pena vivir. A un amor que valía la pena proteger. A un futuro que valía la pena construir. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela, interrumpiendo mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta de la habitación del bebé, una mano en su vientre que apenas comenzaba a mostrar. En lo afortunado que soy, dije, acercándome a ella y envolviéndola en mis brazos. En cómo todo lo malo que pasó me llevó a todo lo bueno que tengo ahora. Yo también me siento afortunada, dijo, apoyando su cabeza en mi pecho. De haberte encontrado, de construir esto contigo. Nuestro hijo va a crecer en un hogar lleno de amor, dije. Amor real, no mentiras ni traiciones, solo amor verdadero. Sí, susurró Daniela. Sí, lo hará. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, pensé una última vez en Luciana y Esteban, no con rabia ni con resentimiento, sino con una especie de agradecimiento distante. Porque sin su traición, nunca habría encontrado mi camino hacia Daniela. Nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Nunca habría aprendido lo que significa el amor verdadero. En cierto sentido perverso, les debía mi felicidad actual, porque al destruir mi vida antigua, habían hecho espacio para que construyera una nueva. Una mejor. Una que realmente valía la pena. El mensaje equivocado de Luciana había sido el catalizador de mi transformación. Y aunque el dolor había sido real y profundo, las recompensas del otro lado habían sido infinitamente mayores. Cerré los ojos, con Daniela durmiendo pacíficamente a mi lado, y sonreí. La vida tenía formas extrañas de balancearse, formas misteriosas de llevarnos exactamente a donde necesitábamos estar. Y yo, finalmente, estaba exactamente donde pertenecía. En paz, en amor, en casa. 6 meses después, Daniela dio a luz a una niña hermosa. La llamamos Emma. Cuando la sostuve por primera vez, con sus pequeños dedos envolviendo mi pulgar y sus ojos cerrados en sueño tranquilo, supe con absoluta certeza que cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio después de la traición, había valido la pena por llegar a este momento. Emma nunca conocería el dolor que yo había sufrido. Nunca crecería en un hogar donde la infidelidad y la traición fueran parte de la historia. Crecería rodeada de amor verdadero, de padres que se respetaban mutuamente, de un hogar construido sobre bases sólidas. Mientras salíamos del hospital, con Emma dormida en su asiento del coche, Daniela tomó mi mano. «Somos una familia», dijo, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Sí», respondí, apretando su mano. «Somos una familia». Y en ese momento, mientras conducía hacia nuestra casa con mi esposa y mi hija, me di cuenta de que la historia del mensaje equivocado finalmente había llegado a su verdadero final. No con venganza ni con dolor prolongado, sino con nueva vida, con amor verdadero, con un futuro brillante construido sobre las cenizas de un pasado doloroso. Luciana y Esteban se habían convertido en poco más que nombres distantes, ecos de una vida que ya no me pertenecía. Sus decisiones los habían llevado por sus propios caminos, llenos de las consecuencias de sus acciones. Yo no tenía idea de dónde estaban ahora, si eran felices o miserables, si habían aprendido o seguían cometiendo los mismos errores. Y honestamente, no me importaba. Mi vida estaba aquí, en este coche, con estas 2 personas que lo eran todo para mí. El resto era simplemente ruido de fondo en una historia que ya había terminado. Esa noche, con Emma durmiendo en su cuna y Daniela descansando, me paré frente a la ventana de nuestra sala, mirando las estrellas. Pensé en el hombre que había sido 5 años atrás, el hombre que había recibido ese mensaje equivocado y había visto su mundo desmoronarse, y luego pensé en el hombre que era ahora, más fuerte, más sabio,
más feliz. La traición me había quebrado, sí, pero al recomponerme, me había convertido en alguien mejor. Alguien que valoraba la honestidad sobre todo. Alguien que no tenía miedo de establecer límites. Alguien que sabía exactamente lo que merecía y no aceptaría nada menos. En la quietud de esa noche, con mi familia durmiendo pacíficamente, finalmente entendí la lección completa. La traición no me había destruido. Me había liberado. Me había forzado a enfrentar verdades incómodas, a tomar decisiones difíciles, a reconstruirme desde cero. Y en ese proceso de reconstrucción, había encontrado algo que nunca habría encontrado si hubiera permanecido en un matrimonio construido sobre mentiras. Había encontrado paz. Había encontrado amor verdadero. Había encontrado mi camino. El mensaje equivocado de Luciana no había sido el fin de mi historia. Había sido el comienzo de una nueva. Una historia mejor. Una historia que valía la pena contar. Y mientras miraba hacia el futuro, con Emma y Daniela a mi lado, supe que los mejores capítulos todavía estaban por escribirse.